Sirtaki, danza griega. Es un claro ejemplo de las danzas de la rembética. Otros dicen que no es una danza popular, sino que fue un baile creado para la película Zorba el Griego, concretamente para el actor mexicano Anthony Quinn, que no podía bailar más allá de 1964. El caso es que fue de lo más popular a partir de esa película y se fue asociando, ya sea para bien o para mal, a la cultura griega. Este tipo de baile se creó cuando los griegos expulsados volvieron de Turquía. Eso sí, a diferencia del resto de los bailes, ya sean de Grecia o de cualquier otra parte del mundo, aquí no se expresa la alegría, las ganas de celebración o la felicidad, sino un sentimiento más depresivo, es decir, que intentan expresar el sentimiento negativo de los hombres y de las mujeres de la ciudad. Es una manifestación de la tristeza. Danza floral, danza típica romana dedicada a la diosa Flora. Aristóteles decía que siempre el arte produce algo, imita y contempla a la naturaleza. Propone que la esencia de las bellas artes es la imitación imaginaria al mundo real. A la derecha tenemos un fragmento de esta danza que en sus inicios era ceremonial y se celebraba en días de sequía o mala cosecha. Vemos que acá existe una contemplación hacia la naturaleza y concuerda mucho con lo que Aristóteles decía sobre la estética o belleza, que no se relacionaba con lo que es agradable a los sentidos porque es objeto de contemplación y no de deseo. También decía que la danza era inherente al ser humano. Esta danza deja de ser ceremonial y se convierte en un arte meramente placentero, dejando atrás lo que Aristóteles decía sobre la estética o belleza y sobre la contemplación. Entonces esta se convierte en un deseo nada más. Las danzas medievales. En esta época la danza fue prohibida por la iglesia, ya que pensaban que la danza era un instintivo a los actos. Sin embargo, se dio una forma de expresión, como la que ven aquí, el branle del siglo XVI, que significa blandir. Esta fue trasladada a Escocia, más conocida allí como Pride, mas no fue muy popular. Puedo decir que al observar, esta obra transmite elegancia, entusiasmo y un respiro de enamoramiento. Concuerdo que en este caso blandir es la actitud vivaz, agitadora del aire en cada movimiento expresado en la danza. Tal vez para unos pueden pensar que bailar es muy simple o sin expresión fuerte, pero recuerda que lo que para unos es feo, para otros es bello. La estética de estas danzas era de una forma ordenada y tenía un patrón a seguir de una forma rigurosa. En la época medieval, las danzas pertenecían específicamente a la iglesia, por lo que cualquier otro tipo de manifestación era considerado como un rito pagano. Por esta razón se perseguía mucho lo que era la danza y hay pocos vestigios de lo que fue en la época medieval. De estas obras particularmente llama mi atención la danza de la muerte, ya que esta tenía un fin religioso, de que todos llevamos el mismo fin y que todos los placeres terrenales son perecederos. Y también tenía un fin satírico, que nos recordaba a todos que todos llevábamos el mismo fin sin importar nuestra condición social. Desde el punto de vista de las artes figurativas se representaba una o más personificaciones de la muerte, que se apropiaba de un número variable de vivos siguiendo un orden jerárquico. Se utilizaba la muerte personalizada como un bien representado como un esqueleto o un cadáver en proceso de putrefacción. De ese modo, frente a la jerarquía, expresaba por medio de indumentaria la imagen de un muerto. Significó un periodo de sorprendente despertar cultural. Fue la era en la que el arte, la arquitectura, la literatura, la música comenzaron a florecer más allá de las sombrías limitaciones impuestas por la Iglesia. Las danzas en las cortes renacentistas de sociedad eran un fenómeno habitual. Los nobles y de gente de renombre bailaban en parejas con coreografías complejas. Por eso la mayor parte del repertorio fue del siglo XVI.
La pavana y la gallarda fueron danzas de la época. La pavana fue un baile grupal en el cual variaban parejas. Esta danza era lenta y majestuosa, sirvió de introducción a la suite de orquesta alemana. La gallarda siempre se interpretaba después de la pavana porque era un compás rápido y ternario. Los ballets de la cour o los ballets de la corte fueron el nombre que le dieron a los ballets que se interpretaban en la corte durante los siglos XVI y XVII. Son de origen italiano y el máximo exponente de estas danzas cortesanas fue el rey Luis XIV, nombrado en Francia como el Gran Rey Sol. Aquí es donde podemos ver la belleza libre, porque ellos no tenían ningún conocimiento acerca de la danza ni de pasos. Ellos iban creando conforme a la música que también se iba creando en esa época. Se volvía adherente cuando ya ellos mezclaban pasos conocidos hasta lograr una perfecta danza. El neoclasicismo musical. El neoclasicismo rechazó las tendencias románticas e impresionistas. Las principales características eran el retorno de las orquestas de cámara, que es un grupo instrumental pequeño en vez de las grandes orquestas. Las armonías eran complejas pero no desagradables. El compositor más importante que inició el neoclasicismo fue Igor Stravinsky, que era ruso. En Francia los más destacados fueron Erik Satie, Maurice Ravel y el grupo de los Seis. La Ginopedia de Erik Satie. Son 3 piezas para piano inspiradas en la antigüedad griega. Las ginopedias eran danzas que se interpretaban y bailaban en las ceremonias y rituales. Tiene un carácter melancólico, es un vals lento, tienen acordes de séptima en posición abierta. La armonía contiene más variedad tonal modal. El intervalo de cuarta descendente en el bajo está a partir del barroco, relacionado con la tristeza y el dolor. El ballet romántico Giselle cumple con los elementos señalados por Hegel para ser considerado arte bello, a pesar de la ausencia de la danza en el sistema hegeliano. Giselle es uno de los primeros ballets que hacen uso de la pantomima, que para Hegel era lo único que elevaría a la danza a un nivel superior, pues así transmite las profundidades del espíritu humano, prescindiendo de las palabras y dándole fuerza al contenido poético. Giselle se puede considerar una obra bella, pues no imita la naturaleza, sino que intenta expresar la complejidad del espíritu, representando el mundo ideal creado por la imaginación y las ideas. También lo hace bello la utilización del cuerpo humano, que para Hegel era tan importante, pues le daba vida a la fría obra escultórica, haciendo al cuerpo más expresivo. Analizaremos los tipos de juicios en base al juicio de Kant, de Coppelia, que es un ballet romántico estrenado el 25 de mayo de 1870 en el Teatro Ópera de París. En juicio a priori, las personas que dan su opinión con solo escuchar las críticas de este ballet sin haber asistido a verlo, por ejemplo, que esta obra era un ballet que se basaba en una historia macabra que en momentos es sentimental y en otros es cómica. En el juicio a posteriori, el ballet de Coppelia es cómico, en donde las risas y el sentido del humor en casi toda la obra no se quedan atrás. Juicio analítico, porque ya se sabe que un ballet es bello y que suelen ser movimientos agraciados, livianos y con un enfoque estético siempre a lo bello. Y en el juicio sintético, ya que a diferencia de los otros ballet en donde el drama y la densidad trágica rodea a los personajes como en Giselle, La Bayadera y Meyerling, aquí todo se mueve a la sonrisa y diversión desde su premisa hasta su protagonista. Se lleva a escena un poema bailado, que está inspirado en frisos egipcios y griegos. Los pasos de la coreografía eran hieráticos y angulares, y se evitaba la frontabilidad. Nijinsky y su hermana Bronislava se basaron en el poema de Mallarmé, L'après-midi d'un enfant,
El impacto estético que produjo el concepto de danza propuesto por Nijinsky marca un cambio en cómo se conceptualizaba la danza, ya que se aleja del ballet clásico y se acerca más a la danza expresiva de Isadora Duncan. La coreografía prescindía del vocabulario del ballet clásico y del riguroso nexo entre música y movimiento. Esto fue aceptado por el público. El vestuario también fue aceptado, a pesar de ser inusual. Las ninfas llevaban túnicas y sandalias, y el fauno llevaba mallas color carne pintado con manchas oscuras. Lo escandaloso fue el último movimiento del fauno, en donde se posa sobre el velo de la ninfa. Esto fue visto como un gesto provocador y explícitamente sexual. Estas críticas hacia el último movimiento desataron diferentes opiniones, ya que unos defendían la libertad de expresión y de movimiento y otros lo rechazaban llamándolo bestialmente erótico. Estas batallas de opinión contribuyeron al éxito del ballet.